buenas noches, amigas y amigos. Gracias por recibirnos en sus hogares con un programa más de salud y comentarios. Decirles que hace varios programas no conversamos sobre el tema que les traigo el día de hoy. Hoy vamos a conversar un poquito sobre fracturas, sobre lesiones de los huesos. Y para eso pues les traigo algunos videos muy ilustrativos sobre entrevistas y sobre documentación de las diferentes formas de fracturas. Vamos a dar inicio con un video que nos habla de la fractura de cadera. Recordemos que la fractura de cadera es muy frecuente en el adulto mayor, en las mujeres sobre todo por la osteoporosis. Las caídas son más frecuentes en el adulto mayor y pues también todas las consecuencias que tiene una fractura. Recordemos que todo paciente que pasa encamado por mucho tiempo tiene posibilidad de hacer embolias, y esta es una de las causas de fallecimiento en los pacientes que han padecido fracturas de cadera, que se desprenden émbolos de grasa y van a dar a los pulmones o al corazón y producen un taponamiento que los lleva a la muerte. Este primer video, como les digo, es una entrevista que se hace un colega a otro colega, también ilustrándonos sobre cómo se presenta y la incidencia que tienen las fracturas de cadera en el adulto mayor. Así es que los dejo con este primer video. Buenas noches, apreciados amigos televidentes. Gracias a ustedes por compartir vuestro programa El Médico en la Comunidad. Hoy tengo el agrado de contar con la presencia del doctor Edgar Herrera Jaramillo, un distinguido médico especialista en traumatología y ortopedia. Él actualmente está trabajando como médico asistencial del Hospital de la Seguridad Social de Loja, y con él queremos tratar un tema muy importante relacionado con cierto tipo de lesiones que se presentan en las personas en los adultos mayores. Y justamente este tipo de lesiones que afectan a la pelvis, a la cadera, son las que ocasionan un alto porcentaje de discapacidad, son muy frecuentes, y obviamente que puede determinar también a corto, mediano o largo plazo que la persona afectada por este tipo de lesiones sufra o complicaciones y también inclusive pueda llegar a fallecer. Y un ejemplo realmente muy claro es el que padeció el rey de España, justamente con una lesión de cadera que inclusive motivó para que sea reoperado por 2 o 3 veces. De tal manera que este tipo de lesiones es importante compartirlas con ustedes para que se tomen las medidas pertinentes en cuanto a prevención y obviamente el tratamiento, que es eminentemente de tipo quirúrgico. Gracias, doctor Herrera, por estar presente en este programa, y queremos conocer su criterio al respecto sobre lesiones de la cadera, particularmente lo que se refiere a las fracturas de la cavidad articular y también del hueso del fémur, ¿no? Muy bien, buenas noches, doctor Carlitos, agradeciéndole la siempre cordial invitación a colaborar, ¿no? Con un poco, a veces, despejar algunas dudas como temas tan referentes como usted lo dice, acerca de una patología que, si bien no es una tasa muy alta en sí de mortalidad, constituye, como usted decía, las complicaciones acerca de las fracturas de cadera. Muy bien. Las fracturas de cadera son consideradas la tercera causa de muerte en los adultos mayores, es decir, los pacientes mayores de 60 años. Y de este porcentaje, aproximadamente el 30 al 40% corresponden a las complicaciones de la fractura de cadera. Se la define a la fractura de cadera a la fractura relacionada al fémur proximal, que incluye cabeza femoral, base del cuello, propiamente el cuello femoral, y la porción proximal o la región intertrocantérica del fémur. Ahora,
De estos dos tipos, o de lo que se conoce como fracturas de cadera, son dos las principales patologías. Se las ha definido como fracturas extraarticulares y las fracturas intraarticulares. Las fracturas intraarticulares son las que abordan la cabeza femoral y parte del cuello femoral. Estas son, digámoslo así, las más riesgosas para facilitar la normal deambulación del paciente después de una fractura de cadera. ¿Por qué razón? Las fracturas articulares, al momento de romperse el hueso, dañan la circulación y producen una necrosis aséptica, es decir, el hueso se muere. En aproximadamente un periodo de 3 semanas a 4 semanas, un mes, el hueso deja de funcionar y esa cadera no es viable. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Una prótesis de cadera. Antiguamente se decía que los pacientes mayores de 80 años son candidatos para una prótesis parcial, que significaba que solo se recambiaba el fémur. Ahora existen escalas, valoraciones funcionales, se considera si el paciente era o no caminador, qué biotipo, si es un paciente normosómico, si es un paciente obeso, etcétera. Entonces, lo que actualmente se utiliza es prótesis totales de cadera. Doctor Herrera, en relación con el sexo y también con la actividad laboral, ¿cuáles son las lesiones, los factores de riesgo más frecuentes que predisponen a este tipo de lesiones? En la edad comprendida de 60 a 80 años existe más o menos una proporción de 2:1, siendo más frecuentes las fracturas en varones. En varones. En varones. Y generalmente los pacientes que tienen de 60 a 80 años aún realizan cierto tipo de actividades relacionadas como, por ejemplo, agricultura, es decir, un viejito de 60, 65 años aún acude, qué sé yo, a su parcela, digámoslo así, en el campo, y es muy frecuente que ya por la edad pierden cierta habilidad al momento de caminar y son frecuentemente fracturados. Otro que se ha ido incrementando con el paso de los años son los accidentes de tránsito. Las caídas, leves golpes, ancianitos que están cruzando la calle y de repente no ven el carro, los golpean. Es más frecuente también en los jóvenes, sigue ¿no? Sigue siendo los varones en este caso. De 80 en adelante, en realidad se equipara. E incluso hay cierto porcentaje que revela que es de 2:1, siendo las mujeres las que aumentan en este grupo, debido a que pacientes mayores de 80 años generalmente ya viven solos o viven, digámoslo así, con sus familiares, pero con un leve abandono. Y con poco cuidado. Demasiado poco cuidado. Entonces es frecuente a la abuelita de 80, 85 años decir, se cayó bajando las gradas. Efectivamente. O quiso servirse su plato de comida y se resbaló en la cocina. En cambio, los pacientes varones mayores de 80 años siempre van a pasar un poco más cuidados y generalmente son poco caminadores. Ahora, hay algo que considerar, que en sí la fractura de cadera no es grave. Lo grave es la complicación principal de la fractura de cadera, es que el paciente deja de caminar. Es una causa de discapacidad, ¿no? Un paciente que deja de caminar tiende, lo principal, a sufrir trombosis. Se rompe la cadera, que es un hueso grande, se liberan coágulos, van hacia la circulación en general y ocasionan taponamientos, ya sea de las venas profundas femorales, de los vasos pulmonares o hasta del corazón. Entonces se decía antes, mi abuelita se cayó de las gradas y a la semana se murió de un infarto. Es muy posible. Por las complicaciones. Por la migración de los órganos. Entonces la trombosis es el principal riesgo y se constituye por ende en la principal causa de muerte para pacientes con fracturas de cadera, seguido de neumonía. Un paciente fracturado de la cadera tiende a encamarse, entonces presa fácil de neumonías. En 2-3 semanas el paciente anciano fallece por una neumonía, si es que antes sobrevivió a la trombosis, claro está. Doctor Herrera, insistiendo en cuanto a factores de riesgo, ¿qué papel juega el estado nutricional del individuo, la osteoporosis, la pérdida de masa ósea? Eso me parece que también está aumentando el riesgo de fracturas. Así como yo sinceramente creo, yo lo digo con toda franqueza, por ejemplo, se habla de que cierto tipo de drogas, fármacos, como son los inhibidores de la bomba de protones, también son factores de riesgo para las fracturas. ¿Cuál es su criterio? La descalcificación, correcto. Porque mira, hablemos una cosa, yo veo que van afiliados
al Seguro Social salen con 90 cápsulas de omeprazol, imagínense. Todo el mundo Pero tiene también es una gastritis. iatrogenia que los médicos contribuimos a eso. Todo el mundo actualmente dice tiene gastritis el paciente. Sí, en realidad. Entonces, otro factor de riesgo, ¿no? Otro factor de riesgo. El principal factor de riesgo, como usted lo dice lastimosamente, no es algo que podemos evitar, que sería en este caso la osteoporosis. Por eso se dice que las mujeres, una vez que entran en la etapa de menopausia, disminuye su masa ósea y por ende disminuye la contextura y la estabilidad de su hueso. Partamos que la primera causa mala, la osteoporosis. La segunda es de que la gran mayoría de nuestros ancianos actuales son sedentarios. Se parte del dicho de que para obtener un músculo fuerte, es decir, que esté bien oxigenado, que le lleguen los nutrientes adecuados, necesita tener una musculatura adecuada. Y sí, aquí hablamos de hacer actividad física permanente. Exactamente, entonces aquí viene un factor de riesgo e inmediatamente una de las cosas que podríamos hacer nosotros para prevenir. Una caminata de aproximadamente 10 a 15 minutos al día en un ancianito, ojo, exponiéndolo al sol, debido a que la vitamina D se va a activar con la exposición a los rayos solares. Igual que pasa con los niños. Igualmente que pasa con los niños. Y sí hay ciertas cosas que nos han perjudicado, que son el tabaquismo, que disminuye la densidad de la masa ósea, ciertos medicamentos de uso de manera inadecuada. Actualmente se ha puesto de moda lo que es el uso, el boom del calcitriol, suplementario a la vitamina D de nuestro cuerpo, el uso de los inhibidores de bomba de protones, como se dice, del omeprazol, que ya hay estudios muy evidentes de tipo 2A que dice que, bueno, disminuye y... Efectivamente, yo lo he cuestionado y yo personalmente ni consumo ni prescribo. Exactamente. Y solo cuando es estrictamente necesario. Estrictamente necesario. E incluso verá que el uso inadecuado, se dice que una mujer que entra en la menopausia comienzan a utilizar suplementación hormonal a base de estrógenos, pero a veces se hace de manera inadecuada sin tener un balance. Es decir, yo le comienzo a dar estrógenos a una mujer de 40, 50 años de manera inadecuada y lo que produzco es una deficiencia suprarrenal y que a la larga puede causar una descalcificación. No solamente daño del hueso, sino daño de la médula suprarrenal y es una paciente factible para fracturas de cadera. ¿Qué criterio tiene usted hablando ya de la cuestión de los alimentos? Se habla de que, por ejemplo, cierto tipo de bebidas gaseosas también incrementan la pérdida de masa ósea. Se ha considerado, pero aún no hay estudios factibles. Más bien lo que se toma en cuenta es la cafeína. Por la cafeína. El uso indiscriminado de cafeína. El consumo de café. El consumo de café. Hay alguna literatura al respecto, sí. Pero también yo algo he leído sobre exactamente, obviamente las gaseosas como tienen cafeína, tienen un nivel altísimo de azúcar, ocasionan una falsa sensación de bienestar, de energía por la cantidad desmesurada de azúcar que nos liberan en la sangre y los pacientes las personas no nos alimentamos adecuadamente, no consumimos proteínas, no consumimos ácidos grasos libres y a veces se considera que dice que un paciente de 60, 80 años necesita obligatoriamente calcio. También hay un consumo exagerado de exactamente, hay mineral. Un consumo exagerado del cuerpo, es sabio, el cuerpo toma lo que necesita tomar y el resto... Bueno, la verdad es puro marketing también. En vez de preferir los alimentos. Se habla acerca del calcibón, de tantas marcas comerciales, como usted dice. Esa imagen Edgar, bueno, eso yo creo que se trata de una pelvis que prácticamente con pérdida de la masa ósea, ¿no es cierto? Con pérdida de la masa ósea y con signos ya de coxartrosis. ¿Qué es la coxartrosis? Justamente la coxartrosis es la degeneración de la cavidad articular, se daña la cadera. Comienza con signos típicos del paciente que no puede girar la cadera hacia afuera, no puede doblar la cadera 90 grados, es decir, el paciente comienza con rigidez al despertarse. No puede ubicarse adecuadamente para colocarse los calcetines. Y esa es una fusión prácticamente de los dos huesos. Se fusiona la cadera y el dolor es un dolor extremadamente alto. Este tipo de coxartrosis también predispone a las fracturas. Sí, también predispone a las fracturas porque el hueso, al perder su movilidad normal, simplemente... Cuando un paciente se cae, hace palanca. Un hueso frágil, además. A la larga se vuelve un hueso frágil, porque
Por ejemplo, si alguien se cae, tenemos mecanismos de defensa, ubicamos la mano, nos ubicamos de un lado diferente, pero un paciente que tiene ya coxartrosis no puede esquivar el golpe, digámoslo así, y se fractura con facilidad. En cuanto a los síntomas y signos de este tipo de fracturas de la cadera, ¿cuál es lo más frecuente, doctor? Dolor. El dolor es el principal. El 80%, 85% de los pacientes consulta por dolor. ¿Qué otro tipo de datos encuentra usted cuando examina al paciente? Nosotros tenemos como protocolo valorar dolor, funcionalidad, rangos de movilidad. Entonces, el dolor obviamente se utiliza en ciertas escalas de decir, bueno, ¿cuánto le duele al realizar actividades cotidianas? ¿Cómo? Subir y bajar las gradas, ponerse los calcetines, subir al bus, coger un taxi, etcétera. Los rangos de movilidad lo hacemos de nosotros de manera física directa al momento de tener al paciente y nos valemos de nuestros instrumentos como goniómetros, etcétera. Y la funcionalidad lo tasamos, por ejemplo, utilizando. ¿Utiliza o no bastón usted? ¿Cuántas cuadras puede caminar hasta antes que aparezca el dolor? ¿Cuánto tiempo puede permanecer usted sentado en una silla? Etcétera. Ahora, antes de pasar al tratamiento, que es lo que nos representa la imagen, en cuanto al diagnóstico, ¿cuál es el procedimiento? No creo que sea nada difícil llegar realmente no es más allá del abordaje clínico. Nosotros, se ha tomado en cuenta actualmente el uso de radiografías y de valoración funcional. Lo más sencillo, una placa simple. Una placa simple de pelvis. La tomografía prácticamente no está tan indicada, aparte de que en realidad se lo somete a una irradiación elevadísima tremenda. Y no es conveniente. Antes solo se tomaba en cuenta la radiografía. Se decía, paciente con la RX, una radiografía, se ve una coxartrosis, una artrosis de cadera, grado 1, 2, 3, etcétera. Bueno, decía, lo operamos. Habían pacientes que tenían una artrosis de cadera grado 1, señor, aguántese unos 2, 3 años. ¿Debido a qué? La prótesis de cadera tiene un tiempo de uso, tiene un tiempo de vida útil. Antes era de 10 años, ahora la tecnología ha avanzado, encontramos prótesis que duran hasta 25 años. Ahora, se ha tomado en cuenta mucho lo que es la valoración funcional, es decir, la cadera de un joven, digámoslo así, está funcionando al 100%. La cadera de un paciente, incluso se ha encontrado pacientes con signos incipientes en la radiografía de artrosis de cadera, pero con una funcionalidad de hasta el 20% sobre 100. Entonces, literalmente, un paciente que apenas en la radiografía se nota signos de artrosis, funcionalmente no camina, le tiene duele problema, ¿no? Entonces es un paciente, y se ha encontrado incluso casos, nosotros hemos operado ahí en el Hospital de Seguro Social, pacientes con coxartrosis grado 3, grado 4, pero que dicen simplemente, sí, me adapto, camino. Entonces, pero sí hay una mejoría, ¿no? Es habitualmente, digamos, el paciente entra a quirófano hoy. Al día siguiente ya no tiene dolor del choque hueso con hueso. Al segundo día el paciente se encuentra caminando. Mire, esa radiografía corresponde, es una prótesis que le puso a una paciente por fractura del tercio superior del hueso fémur, ¿no? Esa es una prótesis parcial de cadera. Era lo que le decía, que antes decían que un paciente viejito, digamos de 60, 70 años, se le ponía solo una prótesis parcial, porque el componente del acetábulo no se lo ubicaba. Esos pacientes solo duran 5 o 6 años con esa prótesis porque el dolor vuelve. Entonces, esos pacientes tienen que convertirse a prótesis total de cadera. ¿Qué significa eso? Que hay que poner tanto retirar esa porción del fémur, ubicar una parte metálica en el acetábulo y en la parte del fémur. Ese sería lo ideal, en realidad. Es lo ideal para la funcionalidad. Ahora, lo malo es el costo. Pero ese tipo de procedimientos sí se lo realiza en Loja, por ejemplo, en el Seguro Social. Se lo realiza en Loja. Se pone una prótesis total. Sí, en Loja realizamos los procedimientos, ya es de manera habitual que se realice tanto en el Instituto de Seguridad Social y en otras casas de salud, la colocación de prótesis de resuperficialización, que son prótesis para pacientes jóvenes. Solo se coloca la cabeza femoral, pacientes con prótesis parciales y pacientes que se les coloca prótesis totales de cadera. ¿Este tipo de prótesis así parcial está indicado en qué tipo de pacientes? ¿De acuerdo? ¿Depende de la edad o depende de la existencia del material? Ahora es solamente de la edad y de la funcionalidad de cadera. Se ha indicado pacientes, por ejemplo, de unos 90 años.
que realmente son poco caminadores, casi nulos, se les coloca prótesis parciales de cadera porque el rango de movilidad de ellos es solamente estar sentados en una silleta, ir a la camita y nada. Efectivamente es así. Incluso por eso mencionaba, nosotros tenemos el récord que es un paciente que se le operó a los 104 años y todavía va con Claro, no se espera que la recuperación implique movilizarse, ¿no? No, solamente involucraría sentarlo al paciente y evitar que le dé neumonía si escala. Y ya concretamente en el asunto, cuando se realiza la cirugía de cadera, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Se trata de una cirugía grande que habitualmente se estima la pérdida sanguínea en una prótesis total de cadera, de entre 300 a 500 ml en la cirugía, lo que significa bajo una pinta de sangre. Una pinta de sangre, sí. Después de la prótesis de cadera, el principal riesgo es la trombosis, debido al fresado del canal femoral, debido al fresado del acetábulo para colocar el nuevo componente femoral, el nuevo componente acetabular, el riesgo de trombosis, las trombosis pulmonares o las trombosis venosas profundas. Es importante explicarles las complicaciones de un procedimiento, porque realmente ahora que estamos la ley médica, con la ley de mala práctica médica, entonces si no se le explica bien al paciente, a los familiares respecto a las complicaciones de un procedimiento, porque las complicaciones jamás dejarán de existir. Nunca. Ocurren en los países más avanzados, y justamente eso es lo que le pasó al rey de España. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de La complicación de una problemas. cirugía, como en toda especialidad, va desde la simple infección, una dehiscencia de herida. Ha pasado y he visto justamente, hasta lo más terrible, que sería una osteomielitis, que sería una infección de cadera, que eso es lo que sucedió al rey de España, en un país de primer nivel, con ortopedistas de primer nivel. La infección sucedió. Inevitable, ¿no? Sucedió. Porque, obviamente, antes de colocar una prótesis de cadera, por ejemplo, en pacientes fracturados o en pacientes que tienen coxartrosis, uno debe evaluar desde el estado nutricional. Entonces, como normas de protocolo son estudios para evaluar cómo está el hematocrito y la hemoglobina, la cantidad de proteínas. Un paciente, para ser sometido a una prótesis de cadera, no debe tener una infección de vías urinarias, no debe tener un foco respiratorio amigdalino, no debe tener una infección intestinal, etcétera. Son tantas cuestiones tan sencillas que nos pueden evitar cosas tan terribles como una infección o una necrosis de cadera. Otras complicaciones también serían las úlceras por decúbito, ¿no? Un paciente que operado con escaras, sí. Las escaras, aunque bueno, realmente si un paciente llegó a tener úlceras es porque soportó una trombosis, sobrevivió a la neumonía hay el cuidado adecuado de los familiares. No habría adecuado. Pero casi antes, para llegar a las úlceras por decúbito, el paciente fallece primero de trombosis o de neumonía. Casi nunca llega a tener la complicación ya. La trombosis venosa profunda o la neumonía son las complicaciones con alta mortalidad, más terribles que se pueden ver. Por ejemplo, y eso es lo que se debe evitar, pacientes que son sometidos a prótesis de cadera o de rodilla y que regresan a la semana con un edema espectacular de las extremidades, hizo una trombosis venosa profunda. Ahí el apoyo de cirugía vascular, utilizar terapia tromboprofiláctica, anticoagulante, etcétera, y tratar de salvar la extremidad. Efectivamente, se ha visto una práctica que realmente adultos mayores, tanto hombre como mujer, cuando presentan este tipo de lesiones, prácticamente ya es un anuncio de un desenlace fatal, es decir, de una muerte muy pronto, ¿no? Sí, por eso, ha pasado, obvio, y vuelvo a insistir siempre, una trombosis es un asesino silencioso al que tenemos que tener cuidado, y generalmente dice un paciente cuando se me complicó, falleció de neumonía y todo, puede ser una trombosis. Efectivamente es así, doctor Herrera, y ese mensaje que le damos a los amigos televidentes para que si están al cuidado de su padre o de su madre, de sus abuelitos, realmente hay que dar mayor atención con la finalidad de prevenir este tipo de lesiones. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones generales que usted daría a los amigos televidentes respecto a la prevención? Lo primero y lo más habitual sería cuidar a nuestros familiares. A veces no dejarlos abandonados. No le tenemos mucho cuidado, y a veces el anciano, el adulto mayor, quiere sentirse parte útil de la familia. Es decir, yo colaboro con ciertas actividades como cuidados de niños. Entonces, niños correteando pueden hacer caer al abuelito. Uso o no de las escaleras. No necesariamente va a ser que todo paciente anciano necesite vitaminas, calcio, sino una alimentación nutricional adecuada, alta en proteínas, baja en grasas,
en alimentos que contengan calcio, como pescado, leche, yogur descremado, etcétera. La alimentación es importante. Es extrema, pues, más del 50% de toda, evitar para toda complicación. Una caminata de 10 a 15 minutos y una exposición al sol de 10 a 15 minutos realmente nos ahorra. Y la rehabilitación sí se la puede hacer a nivel de domicilio. La rehabilitación se puede hacer a domicilio. Esa es la ventaja actualmente de la prótesis de cadera, que un paciente operado de prótesis de cadera, sea parcial y mucho más, si es total, al día siguiente se encuentra caminando. Bien, yo creo que realmente su criterio ha sido muy claro respecto a este tipo de lesiones. Doctor Herrera, pues, le agradezco su presencia, realmente, y aprovecho para desearle un venturoso y próspero año nuevo. Muchas gracias, doctor Galitz. 2014, de igual manera, a los amigos televidentes, a los colaboradores de Multicanal, realmente, y que el año venidero sea de realizaciones de paz y prosperidad como valores a conseguir para toda la sociedad. Gracias a ustedes, buenas noches y hasta el próximo programa, el día jueves de la siguiente semana, que iniciamos el año 2014. Gracias, buenas noches. Bien, amigas y amigos, espero les haya gustado este primer video, un video bastante ilustrativo. Ahora vamos a ver otro video que nos hace otro distinguido colega traumatólogo y ortopedista español sobre los diferentes tipos de fracturas que podemos padecer y cómo se presentan. Recordemos que bueno, cualquiera de nosotros puede estar expuesto a una fractura en cualquier momento, entonces es importante saber que hay diferentes tipos de fracturas. Son a veces fisuras, que es una pequeña reventadura del hueso, como vamos a ver ahí en la explicación, fracturas parciales, fracturas totales, fracturas múltiples, el hueso se parte en varias partes, y las fracturas conminutas, cuando el hueso se fragmenta a nivel de la fractura. También el colega que hace el video, que presenta el video, nos va a conversar un poquito sobre las fases de la reparación. Recordemos que primero, a la hora de que ocurre la fractura, hay sangre, para hablar en lenguaje popular, sangre majada, o sea, hay hematomas, hay fibrina, hay otra serie de cosas que se producen a la hora de la fractura. Tiene que haber un proceso de reabsorción de esto, y posteriormente ya empieza la fase de regeneración del hueso, que es la fase donde hay una combinación de cartílago con tejido óseo. Posteriormente viene la otra fase, que ya es que ese tejido cartilaginoso, que es mucho más suave que el hueso, se va convirtiendo en hueso, el hueso se va consolidando, y posteriormente viene la fase ya completa de reparación, y viene finalmente la etapa de crecimiento. Ustedes, cuando tienen una fractura, radiológicamente lo que van a ver es el hueso y un levantamiento a donde se formó el pegue, o la consolidación o la soldadura de la fractura. Y finalmente el cuerpo pues es tan sabio que le da como una remodeladita a lo que quedó de la fractura, cuando son fracturas completas, sobre todo cuando son fracturas no muy complicadas. Así es que quiero dejarlos con este video. Después de este video, yo les traigo otro video que es sobre fracturas en los jugadores de fútbol. El video es un poquito fuerte, se los advierto por si acaso, porque les quiero presentar fracturas que han ocurrido en el campo de fútbol, y lógicamente por el trauma, por el golpe, generalmente de dos jugadores, o por la caída de un jugador. Entonces sepan que hay imagencitas ahí un poquito duras para los que pues, no quieran verlo, pero es interesante. Tampoco es que se van a desmayar viendo nada de eso. Así es que los dejo con estos dos videos y regresamos en unos instantes. Hola, ¿has sufrido una fractura en el fémur, en la cadera o incluso en la pelvis? Este vídeo te puede resultar de ayuda y te puede resultar interesante.
Y es que te voy a contar en este vídeo de alguna forma todo con respecto a las fracturas y a cómo puedes mejorar tu recuperación. Pero debes de entender, para empezar, desde el principio, que va a depender mucho el que puedas seguir todos estos consejos de si tu fractura es de un tipo, vamos a decir, menos grave o de un tipo más grave, que es lo primero que te voy a explicar. Pero vamos a comenzar explicando los tipos de fracturas. Te voy a explicar un poco cuál es cada una de ellas y qué importancia tiene. Vamos a comenzar, como veis, con la fisura ósea. Yo voy a ir haciendo unos dibujos. Vamos a dibujar cómo sería una fisura. Dibujo el hueso, ¿sí? Un hueso largo, ¿verdad? Una fisura ósea sería esto. Se ha roto, como veis, un trocito, pero el resto del hueso está íntegro, ¿sí? No es inestable. Esto tú podrías seguir caminando, podrías seguir haciendo una vida relativamente normal y esto no se va a romper más, ni te puede doler, se puede inflamar si lo fuerzas, pero no pasa nada. Esto, desde mi punto de vista, no debería de requerir una inmovilización. Uno debería tener cuidado con cuánto y cuándo carga peso, con cuánto y cuándo camina, por supuesto siempre guiándose del dolor, pero para mí aquí una inmovilización es algo negativo, ¿sí? Vamos a pasar al segundo tipo, que es la fractura estable, ¿sí? Pasamos al mismo dibujo de un hueso largo, es una fractura ya más grande, pero ¿veis? Aquí sigue habiendo toda una zona de hueso que no se ha roto. Esto es estable, esto no se va a desplazar. ¿Sí? El verdadero riesgo en una fractura es que haya un desplazamiento. Bueno, esto tiene sus riesgos si te pones a caminar y a saltar. Esto sí que quizás, ¿verdad? Quizás se pudiera romper. Entonces aquí veo más razonable el poner una inmovilización. Sin embargo, en este tipo de fracturas se puede ser dentro de la inmovilización mucho más relativista. Tú puedes hacer aquí, dentro de la escayola, puedes hacer fuerza y hacer cosas que yo te explico luego en los ejercicios para que esto se recupere mucho más rápido, sin riesgo y sin temer que se vaya a romper nada. Esto sería una fractura estable. Pasamos y tenemos lo que es una fractura inestable, que ya es que el hueso se ha partido por completo, ¿sí? Y esto corre el riesgo de desplazarse, corre el riesgo de que un hueso se desplace con respecto al otro. Esto, en principio, intentan no operarlo, pero si luego de unos días suelen hacer una segunda placa, si ven que esto se desplaza, es cuando ya intervienen para estabilizar con tornillos y con placas, estabilizar esta fractura para que no se mueva, ¿sí? Estas fracturas se inmovilizan, por supuesto, siempre se operen o no se operen, y la inmovilización relativa esta de la que hablo aquí ya es menor. Aquí ya podemos empezar a usar esa relativización al de 20 días, cuando ya tenemos ya un callo, ya podemos empezar a ser más relativistas, ¿sí? ¿Vale? Lo de la relatividad te lo explicaré después, de cualquier forma. Pasamos al segundo tipo de fractura, que es la fractura inestable, operada o intervenida. Eso es lo que os decía antes. Ya se ha visto que es una fractura que ya se ha desplazado o incluso ha llegado al hospital desplazada, le han hecho las placas y ya estaba movido. Entonces eso hay que ayudar a que vaya a su sitio y fijarlo para que no vuelva a desplazarse, porque si no puede quedar una deformidad, una alteración funcional, y eso sí que es muchísimo peor, ¿vale? Estas fracturas siempre requieren inmovilización, quirófano y todo lo demás, pero también tenemos las placas ahí estabilizando. Quizás se puede ser incluso un poco más relativista con el proceso de inmovilización que con una fractura no operada, ¿verdad? Que ahí sí que no tenemos nada que sujete, ¿sí? Y por último tenemos lo que se denomina la fractura múltiple o conminuta, ¿sí? Que serían, las he puesto en dos distintos tipos, ¿vale? Pero serían un poco lo mismo. La múltiple es que se ha roto por varios sitios, y la conminuta sería esto, que el hueso se parte. Espera, vamos a borrarlo. El hueso se parte, pero además aquí hay una serie de trozos
que se han movido, se han desplazado minuta, trozos pequeños, ¿verdad? Son fracturas mucho más difíciles de curar, fracturas que pueden dar muchos problemas, fracturas que requieren seguro intervención quirúrgica y que luego hay que pedirles por favor que consoliden bien. Con estas hay que tener especial cuidado, con esta inmovilización relativa, seguro que las primeras semanas tendrá que ser una inmovilización totalmente absoluta y luego poco a poco se puede ir relativizando, pero bastante más adelante que en el resto de las fracturas. Vale, quería presentar un poco esta diferenciación de los tipos de fracturas porque depende de cuál sea la tuya, depende de si tienes una fisura, tienes una fracturita normal, tienes una gran fractura, tienes una fractura intervenida, una fractura con minuta. Todo lo demás que te voy a contar en el vídeo más adelante cambia, cambia el proceso de recuperación, no tanto, sí que cambia los plazos, si acaso, pero cambia mucho sobre todo el tema de la inmovilización relativa y los ejercicios y las propuestas que yo hago de recuperación, ¿vale? Esas son más para fisuras y fracturas estables, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar ahora un poco cuáles son las fases de la reparación de una fractura. Tenemos primero lo que se llama fase catabólica o de limpieza. En esta fase tenemos aquí todo un moratón, todo un hematoma bien grande, sustancias de desecho, metabolitos de desecho, restos de todo tipo de tejidos, es decir, después de la catástrofe, después de que cae el meteorito en mitad de la ciudad, quedan todos los escombros. La primera fase es la de limpieza. El catabolismo es el trocear esas moléculas grandes en moléculas más pequeñitas y luego el cuerpo se las zampa, las digiere, llegan unas células que se las comen, las fagocitan, ¿vale? Ese es el primer proceso, el catabolismo, fundamental para comenzar el segundo, para comenzar el proceso anabólico, el de construcción de nuevo hueso. Te explico en otros vídeos de los que te recomiendo después cómo se puede hacer para favorecer o acelerar este proceso catabólico y que luego la reconstrucción comience antes. Vale, una vez que ya se ha reabsorbido todo ese hematoma, toda esa sustancia, comienza la construcción del primer callo, un callo que inicialmente es fibrocartilaginoso. Llegan aquí unas células que producen tejido fibroso, que es como hilos duros que dan una primera sujeción y toda una trama interna de tejido cartilaginoso. Este primer callo no es todavía estable, ¿sí? Pero ya da una primera sujeción. Ya con ese primer callo ya podemos empezar a hacer unas contracciones dentro de la escayola, hacer unas cositas sin ningún riesgo de que aquí pase nada, porque ya tenemos esa estabilidad. No podemos cargar peso, por supuesto, pero ya tenemos una estabilidad, ¿vale? La siguiente fase es la fase de osificación. Especialmente esa parte cartilaginosa, esa intrasustancia cartilaginosa que está entre el tejido fibroso, se va calcificando, se van depositando sales de calcio y otras células que se llaman los osteoblastos, que empiezan a depositar ahí sales de calcio y empiezan a osificar ese callo fibroso. Y poco a poco va cogiendo mayor consistencia, va siendo menos cartílago, más hueso, menos cartílago, más hueso, hasta ya ir adquiriendo una densidad más ósea, ¿sí? Y el siguiente paso es el de la exageración, es que este callo que estaba haciéndose, el hueso el cuerpo lo va a exagerar, ¿sí? Y ya tenemos un callo que se ha pasado de los límites del hueso original, es más exagerado, ¿sí? Yo llamo de exageración, no es una fase real, me la he inventado yo, pero bueno, sí que es el proceso que sucede, y es que el cuerpo exagera y hace un callo más grande de lo normal. Y esto da lugar a la última fase, que ya dura incluso 12 meses, que es la de remodelación. Y es que el cuerpo va poco a poco, ese callo que era grande lo va afinando y afinando y afinando y afinando hasta dejar el hueso prácticamente en una normalidad, prácticamente lo llega a dejar como un hueso normal, a no ser que haya habido un desplazamiento. Insisto, este proceso de remodelación dura hasta un año y pico, ¿vale? Hasta que se puede decir que ha terminado,
¿vale? Estas son las fases de la curación de una fractura. Y después, ¿qué sucede? Una vez que ya se ha curado, te han quitado la escayola, ¿qué sucede? Bueno, lo primero, decirte que para que las cosas que pueden suceder sucedan menos, puedes ver un vídeo que se llama Actitud durante la inmovilización, donde te doy una serie de consejos para realizar durante todo ese proceso de callo fibroso, callo óseo, demás, ¿sí? Y puedes hacer cosas durante esa inmovilización, ahí es donde entran los tipos de fractura, insisto, las fracturas más inestables. Cuidado, esto es para fracturas más estables, para fisuras, ¿sí? Donde hay menos riesgos. Lo segundo que te recomiendo es que veas el vídeo de consecuencias de la inmovilización, para que entiendas todas las cosas que pueden pasar por una inmovilización, especialmente si es una inmovilización que sobraba, que no hubiera hecho falta porque era una fisurita, sí, que no era necesario, bueno, o es que te la han puesto con un esguince de tobillo. En tercer lugar, puedes ver un vídeo que se llama Dolores tras la inmovilización, para que entiendas cuando empieces a caminar, quizás has empezado a caminar ya y te duele todo el pie. Bueno, tengo un vídeo en el que te explico cómo eso es normal, por qué sucede y por qué no debes de preocuparte, ¿sí? ¿Qué puedes hacer además para superarlo? Además puede haber, después de la inmovilización, una alteración del alineamiento. Si ha sido una fractura inestable y no se ha operado para corregirlo, se ha desplazado, o si ha sido una fractura muy grave y pese a que te han operado, te han intervenido, hay veces que no consiguen dejarlo totalmente alineado y puede quedar una alteración de la mecánica. Bueno, por un lado el cuerpo, por lo general, intenta remodelar, en ese proceso de remodelación, igualarlo lo más parecido al original, y la parte que no consigue, si no es muy grande, en principio el cuerpo está capacitado perfectamente a asumir y a asimilar esta diferencia. Todo el cuerpo hará sus compensaciones, sus cositas más o menos bien llevadas, ¿verdad? Pero por lo general no tienen por qué dar ningún problema, ¿vale? Y excepto en los casos ya de diferencias graves, con grandes diferencias de longitud y demás, que ahí sí que puede hacer falta una corrección con alzas, etcétera, ¿vale? Y por último, una complicación que tengo que nombrarla, que puede darse tras la inmovilización, es lo que se llama la distrofia de Sudeck, o distrofia simpático-refleja de Sudeck, o síndrome algodistrofia. Tiene un montón de nombres distintos y todos ellos hablan de una cosa muy fea y bastante problemática que puede darse tras una fractura. Si queréis, tenéis un vídeo donde también os hablo de esta distrofia de Sudeck y os explico un poco de qué va la cosa. Pero te preguntarás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Sí? Todo esto está muy bien, pero ¿qué cosas puedo hacer una vez que me han quitado la inmovilización? Bueno, mira, puedes, por ejemplo, hacerte baños de contraste, aunque sea el fémur, puedes en la ducha, en la bañera, puedes darte tú mismo con el grifo, con fría y caliente. Te explico en otro vídeo cómo puedes realizar estos baños de contraste y cuáles son sus virtudes y beneficios. Puedes ponerte emplastos de arcilla que te van a ayudar también a desinflamar la zona, a remineralizarla, ¿sí? Te explico en otro vídeo también cómo se realizan estos emplastos de arcilla. Puedes hacerte masajes diarios según con qué intensidad, según si te queda dolorido puedes alargarlos un poco más, pero bueno, puedes hacer en general masajes todos los que quieras, uno con las manos y otros puedes utilizar rodillos, como te explicamos en Fisioterapia Online, en un montón de vídeos que tenemos para aprender a masajearte cuádriceps, isquiotibial, etcétera, ¿vale? Movilización de las articulaciones. Si has estado inmovilizado es probable que tengas una limitación de movilidad de la rodilla o de la cadera. Es importante que hagas movimientos, que intentes ampliar estos rangos de movilidad. Tenemos también vídeos en los que te enseñamos estas cosas. Y por otro lado, por último, si es que tienes cicatriz porque te han operado para ponerte una de esas fijaciones con chapa y con tornillos, te puedes hacer un masaje de la cicatriz para evitar que esta quede adherida. Será en muchos casos muy importante. Pero además de estas cosas puedes realizar ejercicios, ¿vale? Puedes hacer un ejercicio de carga y apoyo progresivo en los pies,
que puedes encontrar en Fisioterapia Online, un ejercicio de aprender a caminar talón blanda puntera, porque probablemente de estar mucho tiempo sin caminar se te haya, entre comillas, olvidado, ¿verdad? Y tengas que readaptar a tu pierna a todo ese gesto complejo de caminar, que para mí es muy sencillo, pero para alguien que lleva un mes y medio sin pisar se puede hacer muy difícil. Un ejercicio de incentivación de apoyo en la puntera, que es primo hermano del anterior y que hace que incentivemos la carga justo en la puntera, que es la parte más importante de la marcha. El caminar por la playa, que viene muy bien para todo tipo de recuperaciones, sobre todo si vives cerca de la playa, ¿verdad? Si eres del interior será más difícil. Estiramientos, en este caso serán estiramientos del cuádriceps, de los isquiotibiales, del psoas, de los aductores, todos ellos puedes encontrarlos en nuestro portal. Ejercicios de fortalecimiento, especialmente del músculo cuádriceps, que es el que más tiende a la debilidad y a la atrofia, pero bueno, también puedes hacer en su momento, ya en una fase más avanzada de la recuperación, ejercicios de fortalecimiento de los isquiotibiales, en este caso ejercicios excéntricos, contracciones excéntricas. Y por último, ejercicios de propiocepción. Puedes ver en Fisioterapia Online un vídeo sobre qué es la propiocepción y otros 3 para la propiocepción de la rodilla, que es la articulación más afectada en el caso de las fracturas de fémur. Son ejercicios en 3 niveles, nivel inicial, medio y avanzado, para que puedas hacer una progresión en esta recuperación de esta propiocepción, de este equilibrio, de esta capacidad de gestión y de control de tu propio cuerpo, de tu propia extremidad. Bueno, todas estas cosas son las que puedes realizar después de retirar la inmovilización. Espero que el vídeo completo, largo vídeo, te haya resultado de ayuda, te haya aclarado cosas en general sobre tu fractura, sobre en qué fase estás de la curación y sobre qué puedes hacer. Ya sabes que puedes encontrar de cualquier forma en Fisioterapia Online todos estos ejercicios, todos estos consejos, puedes encontrarlos mucho más detallados, donde en tu portal de Fisioterapia Online. A ver, vamos a verlo en la jugada rápida porque no sabemos, yo por lo menos no he visto exactamente qué es lo que le ha pasado. Ahí al toque se siente el ruido, digamos, con una madera que se quiebra y... A ver el pibe. No, es tremendo. La imagen es tremenda. Me pasó por el lado, me parece que está fracturado. A ver la repetición que pasó con Efraín, el brazo derecho, de pronto estiró la rodilla de una forma, el codo, ahí está, mira, uy, es serio lo de Efraín en el codo. Con todo. Wow. Los dos van, es acción de fútbol, de dos guerreros del fútbol, ¿no? De dos tipos que sienten que así hay que ir a buscar cada pelota.
por lo menos, si le va bien, serán por lo menos 4 meses por fuera del campo para este jugador argentino Javier Morales. Mondaini fue expulsado, obviamente. Del jugador del Standard Ritzel. El árbitro advirtió rápidamente la violencia de la jugada y expulsó al futbolista. La repetición a cámara lenta es... Venganza hacia Hurtado, que debió ser expulsado. Oh, muy mal. Era roja directa esto, sin dudas. La lectura de Gustavo Sima era perfecta cuando dijo que había sido durísima la falta. No, ya está. Ya está. No quiero ver más esta imagen. ¿Ves? Ahí está. Cuando va cayendo Martín, ahí. Ay, sí, Dios mío. Se le trona. Ay. No, bueno. Qué situación tan grave, tan lamentable. Vamos a ver la repetición. Es una entrada de cárcel. No, hombre, a la cárcel. Ojalá no le haya pasado nada, Raúl. Ojalá. Ojalá, sinceramente, deseamos que no haya pasado nada. Contacto con la pierna, vamos a ver. Se le dobla. Ahí está el momento. Es Edgar Andrade. Es que se le atora en el pasto por las colisiones, quiere barrer, se le atora el tobillo. No, es una fractura terrible, caramba, es una lástima para Edgar Andrade. Tocando la pelota a Millonarios, quedó tocado allí, jugador de Millonarios. Roja, aunque la veo desde aquí. Y están llamando urgentemente allí. Para su izquierda, aquí la vamos a ver. A ver, caída, sí. Es la caída. Todo el... Claro, ahí, mira. A ver si no se lo fracturó, terrible.
la lesión accidental, van al choque, mira cómo le queda el codo, ¿no? Algo más grave, A ver. Y sí. No, es fractura eso, Es fractura. Golpe durísimo. Golpe durísimo. Allá levantó Placente, entra Fernández, el arquero. Taja. Ojo a la rodilla, uy, el tobillo se le dobló el tobillo. Lamentable. Cae muy mal él mismo al saltar, Dios mío. Ojalá se recupere rápido. Doble fractura, tibia y peroné. Cuando saltaba, Perlaza, la cara lo decía todo y el gesto. Vila Nova ainda esboçou uma reação. Osmar marcou depois da confusão dentro da área. Mas antes, o Diego Dedonê foi atingido pelo Everton, um chute muito forte na cabeça. Você vê que ele salva o gol, projeta a cabeça para fora da linha para tentar tocar na bola. E o Everton vem já no embalo de chutar a bola, não vê o companheiro e o atinge. O Dedonê foi retirado do campo. Você vê aí todo o atendimento, preocupação dos jogadores. Ele foi levado para um hospital de Guaratinguetá. Felizmente, já estava com... Bien, amigas y amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Traté de buscarle pues videos que fueran interesantes en la vida de todos nosotros, pensando en la eventualidad, que Dios quiera que nunca ocurra, que nos ocurra una fractura. Pero ahí están, por cualquier cosa. Como pudieron ver también al final, el médico nos habla de los cuidados que hay que tener con el yeso. En España le tienen otro nombre. Cuidado con el yeso, cómo empezar a movilizar la articulación o el miembro afectado para ir restableciéndose. Recordemos que cuando nos ponen un yeso, cuando nos ponen una inmovilización por un tiempo prolongado, el músculo se atrofia, o sea, se hace más pequeñito. Entonces hay que reiniciar con ejercicios para poder reactivar ese músculo.
Bien, ese ha sido el programa de hoy. Decirles de que ayer tuve la oportunidad de entrar a mi página en YouTube y conté ya casi 80 programas. Así es que están a su disposición. Ahí pueden verlos, ingresan a la página de YouTube, Salud y Comentarios, y ven los 80 programas que hay ahí desde hace ya casi 6-7 años, que los estamos haciendo con el fin de informarles a ustedes, de ayudarles, de prepararlos en eventualidades que puedan tener con problemas de salud, y ojalá que pueda también no solamente prepararlos, sino que también sirva de prevención. Este es un programa que yo, analizando todos los programas que tenemos ya en YouTube, pienso que ha sido una buena educación en salud, una buena prevención para que todos ustedes pues tengan mejor calidad de vida. Así es que en mi nombre propio, en el programa Salud y Comentarios, el Canal 36, de Dayana Jiménez, que está en las cámaras, de don Freddy Madrigal, el propietario del Canal 36, que nos cede gratuitamente este programa que no tiene ningún fin de lucro más que de servirle a todos ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches, y si Dios lo permite nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche por Canal 36 o Canal 5 de Amnet TV.